Hola a nuestros amigos de Conexión Radio 20, también aquellos que nos ven en la plataforma de @reedificando ministerios en YouTube. También es tiempo de avivamiento. Soy Julio Simón López. Un saludo especial a todos aquellos que nos escriben en sus comentarios. Gracias a todos aquellos que nos ven fielmente en cada programa y que están siguiendo esta serie acerca del Salmo del Avivamiento. Salmo 119, donde encontramos la palabra avivar, vivificar, vivir 16 veces. Así que estamos haciendo una serie mirando esos textos, esos pasajes tan especiales que nos dejan tanta riqueza espiritual para nuestra vida y que nos aportan también herramientas para crecer en este avivamiento, en este despertar espiritual que Dios quiere que cada uno experimentemos. Ahora, hoy Salmo 119, verso 36 y 37. Dice la Escritura: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Un pasaje bien interesante que creo que vale la pena profundizar, y qué bueno que usted pueda tener su Biblia a la mano y también y revisar este salmo de forma completa, porque se va a dar cuenta, y ya en lo que hemos estudiado, que el avivamiento está totalmente ligado a la palabra de Dios, tanto a entenderla como a guardarla, como a obedecerla. Y creo que es un elemento sumamente importante aquí, si queremos tener una experiencia de vida con Dios. Quiero repetir el verso 36 para introducir acerca del tema de hoy, que quiero hablar un poco acerca de lo que sería el camino de Dios. Así vamos a llamar este programa, el camino de Dios. Espero usted esté en el camino de Dios. Si no lo está, la invitación es a que se meta en el camino de Dios. No hay mejor camino. Es un camino que nos lleva a la vida eterna. Es un camino que tiene nombre propio. Se llama Jesucristo. ¿Cómo entrar en ese camino de Dios? ¿Qué se necesita para entrar en ese camino de Dios? Vamos a observar hoy desde el verso 36, inclina mi corazón a tus testimonios. Quiero partir de esa frase porque creo que ninguna persona va a poder experimentar realmente el avivamiento de Dios mientras su corazón no esté inclinado hacia la palabra de Dios. Creo que todos hemos tenido que ser atraídos, como dice la Escritura, Dios nos atrajo hacia Él con cuerdas de amor. Y esas cuerdas de amor son la Escritura, son las circunstancias que vivimos. Dios ha usado personas que han venido a nosotros trayéndonos el Evangelio, trayéndonos ese mensaje de salvación que señala hacia la persona de Jesús. Qué bonito cómo Dios ha traído a cada uno hacia Cristo Jesús. A veces Dios ha usado para personas una canción, una circunstancia, una frase que escuchó en algún lugar, personas que han llegado por un Jesús te ama. Y eso ha impactado sus corazones porque han vivido sin amor, porque han vivido lejos de Dios, porque han vivido en el rechazo toda su vida, y tal vez darse cuenta que hay alguien que los ama y con un amor que llega a ser indescriptible, porque el amor de Dios realmente no hay manera de describirlo. Dice que con su gran amor con que nos amó, estando nosotros aún muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó, Dios te amó, Dios ama tu familia, ama a las personas que viven y conviven contigo en la casa, en el trabajo, en la universidad, el colegio. Y creo que es importante entender que lo primero que Dios va a usar para traernos hacia Él son sus testimonios, sus palabras. Él nos atrae con palabras. Es como aquel que está conquistando a la mujer de sus sueños. Obviamente lo hace con palabras.
le expresa sus palabras, le expresa su amor, le expresa su deseo de conocerla, de aprender de ella, de que ella le cuente tantas cosas de sí. Creo que es un punto importante pensar el valor de la palabra de Dios para atraernos hacia Cristo, el valor de la palabra de Dios para atraer nuestro corazón. Ahora, yo creo que no se trata solo de esa palabra que nos trajo hacia Cristo, sino también de esa palabra que nos sostiene en Cristo, porque la Biblia también nos dice que Cristo nos limpia, nos santifica y nos purifica a través de su palabra. Y esto es muy importante para nosotros como creyentes, porque indica entonces que el avivamiento no es solamente llegar a Cristo, sino vivir y permanecer en Cristo en una experiencia creciente. Porque la Biblia dice que los creyentes debemos estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Así que no se trata solamente de que, bueno, ya soy salvo y voy para el cielo, sino que hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios que debemos experimentar y que Dios quiere que experimentemos. Entonces, Él, por su Espíritu Santo, hace que entendamos lo que Dios nos dice en su palabra. Por su Espíritu Santo, Él nos fortalece, nos anima, nos levanta en medio de las dificultades, en medio de las situaciones. Cuando no sabemos qué enfrentar, cómo enfrentar, Dios trae una palabra para nuestras vidas, para nuestro corazón, para llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así que este salmo comienza diciendo en este versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios. Y creo que hay una clave ahí en esa frase tan preciosa, y es que necesitamos que Dios mismo incline nuestro corazón. Es como lo que la Biblia también dice acerca del alimentarse. La Biblia dice, bienaventurado aquel a quien Dios le da la capacidad de disfrutar lo que come. Eso es clave. ¿Por qué? Porque usted puede tener manjares, pero si no le da hambre, si no puede comer porque es que le hace daño aquí, le hace daño allí, pues realmente eso es algo muy triste, tener algo grande, algo bonito que disfrutar y no poderlo disfrutar. Así que necesitamos la capacidad de disfrutarlo. De la misma manera, la única forma de disfrutar la palabra de Dios es con el corazón. Es que Dios nos dé la capacidad de entender, de comprender. Así que si usted quiere un avivamiento, lo primero sería pedirle a Dios, Señor, dame la capacidad de entenderte. Dame la capacidad de entender lo que yo leo en la Biblia. Pero no es de entender solo con el cerebro, porque no es solo racionalizar, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es espiritual. Dice Jesús, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que no es solamente racionalizar, debemos hacer una buena lectura, puntos, comas, contextos históricos, culturales, contextos inmediatos. Todo eso es importante, pero la palabra de Dios es espiritual y necesitamos entenderla espiritualmente, como dice la Escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De otra manera nos volvemos dogmáticos, nos podemos volver religiosos, recalcitrantes, fastidiosos incluso, porque nos quedamos en detalles, pero perdemos la esencia. Y creo que es lo mismo que sucede en el hogar. En la relación de pareja, a veces en la comunicación hay malentendidos porque estoy interpretando las palabras de mi esposa por sobre su intención, y entonces puedo resentirme porque no estoy comprendiendo lo que ella me quiere decir. Así que en este caso necesitamos aprender a interpretar con el corazón a Dios. Me gusta poner ese ejemplo del hombre manos de tijera, y creo que si usted ha visto la película, él va a querer salvar a un niño, pero como sus manos pues están llenas de tijeras, de cuchillos, pues finalmente termina hiriéndolo, pero no es su intención.
Siempre he pensado en esas personas que son, por ejemplo, muy fuertes y lo saludan a uno y cuando lo saludan, uno le queda doliendo los dedos porque la persona tiene demasiada fuerza. Creo que Dios es grande, Dios es poderoso y a veces su acercamiento pudiera intimidar, como cuando Dios se revela en el monte Sinaí ante el pueblo y se escuchan truenos, rayos, hay relámpagos, una nube espesa y entonces ellos están temerosos de oír la voz de Dios. Dice que el mismo Moisés estaba espantado y temblando, porque nos enfrentamos ante su grandeza, pero detrás de esa grandeza hay un Dios de amor que está procurando ayudarlos, que está procurando acercarlos a Él, que está procurando que ellos tengan una experiencia de vida que transforme lo que ellos son y que les ayude a liberarse del pecado y que les ayude a liberarse de una mala condición de esclavitud en la que pues estuvieron durante 400 años, 430 años en Egipto. Si usted piensa en esto, piensa entonces que necesitamos entender a Dios con el corazón, entender su intención detrás de las circunstancias que vivimos, a veces difíciles, pero es como el cazador que puso allí el cebo, puso allí la cuerda y el animalito comió el cebo, la cuerda se jaló y el animalito quedó colgando, pero el cazador está procurando ayudar al animalito, está procurando, necesita sanarlo, sanar alguna herida, pero necesita cazarlo y él se siente casado, pero se siente ofendido, como le pasó a Jeremías, por ejemplo. Dice, me sedujiste y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito con él y era ayudarlo, era rescatarlo, era convertirlo en una persona valiente, más segura también en su vida, porque si vemos un Jeremías en sus inicios dice, yo soy niño, yo no sé ni hablar, pero Dios iba a producir o a convertir a ese hombre en un hombre seguro, fuerte, capaz de decir lo que tenía que decir sin temor a la cárcel, a la persecución, a la crítica. Y creo que Dios usa las diferentes circunstancias de nuestra vida precisamente para llevarnos a crecer, a fortalecernos. Pero nada de eso lo vamos a entender si no escuchamos a Dios con el corazón. Si solo es cerebral, vamos a decir, pero es que esto está mal, esto no funciona, esto debiera ser así. Y entonces empezamos a reclamarle a Dios porque no entendemos su lógica, porque no entendemos la forma en que Él quiere actuar. Y entonces, por esa razón, muchas personas no experimentan un avivamiento, porque están quejándose, porque están criticando, porque están malentendiendo, porque no logran comprender a Dios. Por eso Jeremías 9, 23 y 24 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Es muy importante que esto suceda en nuestra vida. Dios quiere que le entendamos y que le conozcamos. Porque si eso sucede, si lo entendemos con el corazón, vamos a entrar en un verdadero avivamiento. Porque vamos a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Porque vamos a obedecer a Dios aún aunque nos parezca ilógico lo que Él nos pueda estar pidiendo. Pensemos en esto. Estamos viendo este salmo del avivamiento. Creo que encontramos riquezas en la palabra de Dios muy preciosas que vale la pena explorar. Hoy hablando de los caminos de Dios y invito a las personas que nos ven a través de Conexión Radio 20, @Reedificando Ministerios, escríbanos en sus comentarios. ¿Qué le habla Dios? ¿Qué le está enseñando Dios? ¿En qué lo está retando Dios? ¿Qué está viviendo? Que usted tal vez no lo entiende y Dios le está dando respuestas hoy a través de su palabra. Pensemos en el verso 37. Bueno, terminemos el 36.
Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Observe que el salmista está diciendo, bueno, yo quiero mirar hacia la palabra de Dios y no mirar hacia la avaricia. Y creo que encuentro ahí la razón por la que muchas personas no han experimentado un avivamiento. Porque hoy el sistema de iglesia está muy enfocado en la avaricia. Sueña con tu camioneta, sueña con tu casa, sueña con tu carro, sueña, sueña, sueña y ganarás el mundo. Y de alguna manera nos hemos vuelto vanidosos. El cristianismo mismo se ha vuelto vanidoso, la forma que canta, la forma en que se viste. Como que estamos andando empavonados, decían los abuelos, porque como que nos sentimos una élite especial y eso nos ha alejado de los demás. Y ese tipo de vanidad lo que ha hecho es que nos volvamos materialistas, que olvidemos la sencillez del evangelio. Por eso el verso nos dice, y no a la avaricia. Porque la avaricia es aquello que roba el avivamiento. ¿Y por qué lo roba? Porque hace que dejemos de pensar en Dios, de confiar en Dios, de pensar en los planes de Dios y estemos distraídos en un montón de cosas que finalmente se van a quedar en esta tierra. La camioneta, el carro, la casa, todo eso. Creo que es como lo que la Biblia nos dice acerca de Abraham. Dios le promete una tierra y le dice que vaya y la recorra, y Abraham sale a recorrer esa tierra, pero Hebreos nos dice que en su corazón no era esa la tierra que él quería. Él la recorrió y seguramente la disfrutó y con su esposa y miraron los diferentes parajes y el tipo de animales que habían en esos lugares y los ríos y disfrutó de ese lugar. Pero la Biblia nos dice de Abraham que él esperaba una patria y una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No tenía su mirada puesta en ese terreno natural, humano, sino en el espiritual, en Dios. Y creo que es importante que nosotros podamos entender que no se trata solo de recibir un milagro aquí. El mayor milagro es saber que vamos a tener una eternidad con Dios. Como dice un cantante, Abel Zavala, no hace falta otro milagro, sino aquel de volver a nacer. Creo que si nosotros entendemos el avivamiento y entendemos que Dios nos está solamente entrenando en este mundo para lo que hemos de vivir con Él en la eternidad, nos dispondríamos diferente. No viviríamos una vida de vanidad, como nos va a decir el verso 37. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. ¿Qué es vanidad? Bueno, en la Biblia, vanidad se traduce como envanecimiento. El envanecimiento se trataba en muchos casos cuando se miraban los espejos. Recordemos que los espejos en Israel pues eran hechos de plata. Obviamente los espejos hoy son hechos igualmente de plata, pero en aquel momento era el metal, no era el vidrio y la plata roseada, ¿no? Sino el propio metal. Al ser el propio metal, era oscura, no era clara. Yo me podía mirar al espejo y aunque algo me veía y entendía, había cierta opacidad que no permitía que me viera de forma perfecta, de forma correcta. Ahora, ¿qué pasaba? Muchas veces esos espejos, dependiendo del clima húmedo, se opacaban mucho más. Así que la vanidad es como cuando usted va en su automóvil, viene de tierra caliente y empieza a llover y entonces subimos las ventanas y los vidrios se opacan por la niebla, ¿no? Afuera frío, adentro el calor, se opaca y ya no se ve con claridad. Esa es la vanidad en la Biblia. Creo que muchas personas viven en una vanidad
no ven más allá de sus narices. No ven todo lo que Dios tiene para ellas. No ven claramente. La Biblia nos habla, por ejemplo, que Abraham pasó por un tiempo de envanecimiento. Bueno, usted no va a encontrar eso en un versículo así, exacto, pero se lo voy a explicar. Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Cuando usted ve Génesis capítulo 12, se va a dar cuenta que él salió de la casa, él salió de la tierra, pero no salió de la parentela. ¿Qué es la parentela? Los parientes. Y él se llevó un pariente en particular llamado Lot. Lo que mucha gente no sabe es que el nombre Lot significa velo, algo que cubre los ojos, algo que no me deja ver. Así que Abraham obedeció a medias y por obedecer a medias se ganó muchos problemas porque seguido el capítulo 13 de Génesis ya nos cuenta que empezó a tener problemas, roces, situaciones difíciles que antes no había tenido con nadie por causa de Lot. Ahora, llegó un momento en que Abraham decide, Lot, agarre su camino y yo voy a agarrar el mío. ¿Qué sucede tan pronto Lot se va? Tan pronto se le quita el velo, lo que lo envanece. La Biblia dice algo bien interesante, que el Señor le dijo a Abraham, ahora alza tus ojos y mira la tierra que tengo para ti. Creo que muchas personas no están viendo lo que Dios tiene para ellos porque hay un Lot en su vida, porque hay algo que los envanece. A veces el aparato celular nos tiene envanecidos. La televisión, la fama, los aplausos. ¿Cuántas cosas a nuestro alrededor nos envanecen? El afán, la ansiedad, la preocupación. ¿Cuántas cosas a nuestro alrededor nublan nuestra visión y no nos permiten ver todo lo bueno que Dios tiene para nosotros? Tenemos una esposa preciosa, pero estamos mirando a la secretaria de la empresa y estamos envanecidos. No estamos viendo lo hermoso que tenemos en nuestro hogar. Los hijos que tenemos en nuestro hogar no los estamos viendo como Dios los ve, y al no mirarlos como Dios los ve, los estamos viendo como una carga. Los estamos viendo como una boca más que alimentar y más trabajo que realizar. Y perdemos de vista la vida. Perdemos de vista lo vital. No estamos viendo el valor del trabajo que realizamos, el valor de las ocupaciones, de por qué estudiar, de por qué trabajar, de por qué ir a la iglesia, de por qué compartir una tarde divertida con nuestra familia. Si no vemos ese valor, realmente es porque estamos envanecidos. Si usted no ve el valor del cielo, si usted no ve el valor de los caminos de Dios, si usted no ve el valor de la vida espiritual, lo valioso que es leer la Biblia, la palabra de Dios, lo valioso que es congregarse, lo valioso que es cantar una canción con Dios, lo valioso que es tener un tiempo devocional, se va a perder la vida. Recordemos, avivamiento igual, vida, pero vida en acción. Por eso, observe en qué termina el texto y con esto termino. Dice el verso 37, aparta mis ojos que no vean vanidad. Avívame en tu camino. Por eso hoy el tema, el camino de Dios. Porque creo que tan pronto se va la vanidad, se va la avaricia, empezamos a ver el camino de Dios. Empezamos a ver la voluntad de Dios. En la Biblia, siempre que usted encuentre la palabra caminos, se refiere a la voluntad, a las decisiones, a las determinaciones, al propósito por el que nosotros caminamos. De esta manera, entonces, el avivamiento es vivir en el camino de Dios. El avivamiento es vivir en los planes de Dios. El avivamiento es tomar decisiones coherentes con mi relación con Dios. Dios puede pedirme algo y yo camino en lo que Dios me pide y me voy a dar cuenta que vale la pena. Valió la pena obedecer a Dios haciendo este negocio que Él me dijo que hiciera.
Yo quería montar una gran empresa y vender mi casa y montar todos los ahorros, pero Dios me dijo que comenzara con una venta de empanadas. Y hoy tengo una gran empresa de venta de empanadas. Creo que cuando nosotros entendemos a Dios, lo obedecemos en lo que Él nos manda, sea pequeño, sea grande, lo que Él nos pida. Dios dice, ve y pídele perdón a tu jefe porque le desobedeciste. Pero a veces la vanidad, el orgullo no nos permite ir a pedir perdón. Pero si obedecemos y luego el jefe dice, sabes, me gusta tu actitud, eso que hiciste, quiero ascenderte. Y usted y yo pudiéramos experimentar tantas cosas preciosas siempre y cuando miremos a los caminos de Dios, que estemos dispuestos a obedecer a Dios, a seguir sus instrucciones. ¿Por qué? Porque Él es consejero, porque Él es príncipe de paz, porque Él es Padre eterno. Él siempre está pensando en nuestro bien. Él es el bien para nosotros, como vimos en el programa anterior. Por esto es importante entender que el avivamiento no va a suceder mientras no estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios no es solamente lo que la Biblia nos dice que debemos dejar, sino también la Biblia dice, y dejad también todas estas cosas. Pero no solo es lo que dejamos, también es lo que avanzamos, como dice el apóstol Pablo, ciertamente dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que tengo por delante. Porque Dios no tiene para nosotros solo prohibiciones, Dios tiene propósitos, planes. Así que trabajamos en dejar lo que corresponda, pero también trabajamos en agarrar lo que Dios nos dice que agarremos. Tomar aquello que Dios quiere que tomemos, que nos apropiemos de lo que Dios nos ha entregado. Somos padres de familia. Bueno, voy a hacer bien mi trabajo. No solo me siento a esperar a que mis hijos crezcan y se vayan de la casa. Voy a determinar convertirlos a ellos en personas de bien. Voy a trabajar por eso. No voy a estar solo solucionando los problemas que los hijos dan. Voy a estar dándole a mis hijos un camino. Es lo que la Biblia dice, encamina al joven en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si entendemos esto y entendemos los caminos de Dios, pues vamos a entender cómo vivir bien. Ahora, el principal camino de Dios se llama Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, todo lo que usted hace en Cristo le va a traer beneficios a su vida. ¿Por qué? Porque Él dice que Él preparó de antemano caminos para que anduviésemos en ellos. Así que nuestro objetivo es aprender a caminar por donde Dios manda. Pero recuerde que siempre que usted va por donde Dios manda, a los lados del camino, por lo general, van a haber distractores. A los lados del camino, Satanás va a estar gritando y utilizando personas para decirle, no puedes, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué vas a hacer eso? Eso nunca nadie lo ha hecho. Pero si usted está seguro de estar en la voluntad de Dios, no mira para los lados, no mira para atrás. Siempre va avanzando con su mirada puesta en el galardón. ¿Qué es ese galardón? Cristo Jesús. Estoy viviendo para agradar a Dios. Estoy viviendo por el gozo del Padre, que Él esté contento. Aún si eso me obliga a mí a dejar cosas que son vanas. Porque Dios tiene para mí cosas que sí son consistentes, que son buenas. Y Dios espera que las experimente, que las vive. Así que nuestros amigos de Conexión Radio 20 y Es Tiempo de Avivamiento, bueno, hoy un programa enfocado en el caminar con Dios. Creo que hay cosas espirituales muy profundas que vale la pena reexaminar, estudiar y también tomar decisiones, tomar acciones. Es muy, muy importante. Dígale a Dios hoy, Señor, avívame en tu camino. Mis amigos de Conexión Radio 20, Es Tiempo de Avivamiento, también los que nos ven en nuestro canal @reedificando ministerios, de verdad un saludo. Les recomiendo también poder adquirir
mi libro es tiempo de avivamiento. No lo esperes, no lo busques, provócalo. Creo que es un tiempo de empezar a experimentar un avivamiento. Lo puede adquirir en la plataforma de autores, editores aquí en Colombia o en la plataforma de Amazon en su versión ebook y papel. También el libro 40 días de oración por un avivamiento personal, que es una plantilla de oración que le va a servir para poder fortalecer también su vida espiritual en oración y encontrar un avivamiento personal. Mis amigos, un abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo programa.